diría que me viene de muy lejos, ¿no? Pero citaría algunas influencias que he tenido, como por ejemplo en casa mis dos padres eran abogados y siempre me explicaban lo difícil que era vencer los pleitos, y en vencer los pleitos me decían que era no tan importante lo que los abogados alegaban, sino aquello que conseguían probar en el curso del proceso. Posteriormente hay dos personas que influyeron mucho en mi interés por los temas de prueba. Fue el profesor doctor Manuel Serra Domínguez, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona, y quien nos transmitió su pasión por los temas de prueba, y asimismo dirigió mi tesis doctoral en el año 2005. E igualmente mi preparador para el ingreso a las oposiciones a la carrera judicial, don Jesús Corbal, siempre nos insistía que el juez debía prestar particular atención a la motivación fáctica de la sentencia, cosa que pude comprobar durante el ejercicio de la jurisdicción en mi condición de juez en los juzgados de Bric y Granollers, donde pude comprobar que lo más importante del pleito y lo más importante de todo proceso era la prueba en orden a formar la convicción judicial. La verdad, y aunque pueda parecer una obviedad, el título fue lo último que decidí. Yo tenía la idea de elaborar un compendio, una exposición completa del derecho probatorio. Y una vez lo tenía, tuve que decidirme por el título. Había varios, como por ejemplo Tratado de Prueba Civil, pero me parecía demasiado pretencioso. Otro como Los medios de prueba en el proceso civil, pero ya existían otras obras similares en el mercado. Así que me decidí por el título Derecho Probatorio, que creo que por su simplicidad y claridad expresa muy bien lo que quiere ser este libro, que no es sino una síntesis completa, general, de mi pensamiento en materia de derecho probatorio. De ahí el título Derecho Probatorio. Dos palabras sencillas, breves, pero muy expresivas. Fue mi preparador en las oposiciones para la carrera judicial, y para mí realmente es un honor que haya accedido a prologar este libro, ¿no? En el prólogo se destaca pues la importancia de la prueba que tiene en el proceso. Hay una frase que me gustaría subrayar del prólogo, porque dicha de quien procede de la autoridad de este magistrado del Tribunal Supremo, que además dentro de la sala primera, que es la sala civil del Tribunal Supremo, es uno de los reconocidos especialistas en derecho procesal, tiene un significado aún más relevante. Dice, y leo textualmente del prólogo: antes de detener la atención en la obra que nos ocupa, resulta prioritario enfatizar la importancia que en la práctica jurídica tiene el derecho probatorio. Añade, la experiencia, y esta es la frase que me gustaría subrayar, la experiencia de más de 40 años, subrayo, de 40 años, de juez, me dice que el resultado de la inmensa mayoría de los procesos depende del éxito de la prueba. Ya lo decía un aforismo clásico: probare o socombere, pruebas o sucumbes. Confluyeron pues tres factores como mínimo. Un primer factor fue que dentro del Instituto de Probática y Derecho Probatorio habíamos iniciado una serie sobre estudios prácticos de los medios de prueba, en la que habíamos finalizado 6 volúmenes, uno dedicado a cada medio de prueba, uno dedicado al interrogatorio de partes, otro al interrogatorio de testigos, otro a la documental, otro a la pericial, otro a la prueba electrónica y otro al reconocimiento judicial. Y con esto teníamos una parte, con eso teníamos pues toda la parte de los medios de prueba. Este fue un primer factor, haber finalizado esta serie en un grupo de investigación integrado por jueces y magistrados dentro del Instituto de Probática. Un segundo factor fue, como he dicho anteriormente, que como hace bastante tiempo que vengo estudiando temas de prueba, tenía el deseo, la aspiración de exponer pues mi pensamiento en materia probatoria de una manera bastante completa, general, no solo referida a los medios de prueba en particular, sino a lo que podríamos llamar las cuestiones dogmáticas o fundamentos del derecho probatorio, es decir, qué es la prueba, qué se prueba, quién prueba,
cómo se prueba, cómo se valora la prueba. Este sería un segundo factor. Y un tercer factor, yo diría que circunstancial, pero que tal vez fue el desencadenante final de este proyecto, y es que hace aproximadamente pues 1 año y 4 meses falleció mi padre, ¿no? Y entonces el fallecimiento de mi padre es un momento en que uno pues piensa muchas cosas, ¿no? Y yo pensaba que una manera de agradecer lo mucho que yo había recibido, tanto de mi familia como de los profesores, como de la gente que me ha estimulado a estudiar temas de prueba, era exponiendo por escrito mi pensamiento. Yo creo que para los que nos dedicamos un poco a la investigación, el escribir un libro viene a representar como una paternidad intelectual, y el exponer todo este pensamiento en materia de prueba era una manera para mí de agradecer a todas las personas que a lo largo de mi trayectoria profesional y académica me han influido en el estudio y me han animado a estudiar los temas de prueba. Entre ellos, el primero mi padre, luego otras personas como he citado, el profesor Serra Domínguez, el magistrado Jesús Corbal, los profesores Picó Junoy, Lluís Muñoz Sabaté, Manuel Richard, José María Rifà y un largo etcétera que ahora no podría mencionar. Pero tiene, si quiere, un factor de decir ahora es el momento de hacerlo. La técnica probatoria fue el título precisamente de un conocido libro del profesor Muñoz Sabaté en el año 1973, ¿no? La técnica probatoria va referida al arte de probar los hechos en el proceso. Y este arte hay que contemplarlo en dos perspectivas distintas, ¿no? La perspectiva del abogado y la perspectiva del juez. Desde la perspectiva del abogado tenemos que tener en cuenta determinados aspectos, como por ejemplo, cómo se presentan los hechos en la demanda. Hay que hacer una presentación de los hechos clara y ordenada, cómo se preparan las pruebas, cómo el letrado puede intervenir durante la práctica de la prueba y, muy importante, cómo se formulan las conclusiones. Terminado el acto del juicio o la vista, hay una fase de conclusiones en que los letrados deben exponer oralmente un resumen de las pruebas practicadas en este acto. Resulta pues un trámite fundamental, sobre todo en un proceso civil inspirado en la oralidad. Todos estos puntos que he dicho, presentación de los hechos en la demanda, preparación de las pruebas, la intervención del letrado, las conclusiones, forman parte de la técnica probatoria del letrado. Por otra parte, hay que tener en cuenta la figura del juez, ¿no? Hay que tener en cuenta, sobre todo, 3 aspectos: el juicio sobre la admisión de los medios de prueba, las facultades judiciales durante la práctica, la prueba y la construcción de la decisión judicial. Para mí, de estos 3 aspectos hay 2 que son muy importantes. Uno, el juicio sobre la admisión de los medios de prueba. El profesor Muñoz Sabaté tiene una frase que es muy conocida, dice: ¿han pensado ustedes cuánto tiempo dedica un letrado a preparar, seleccionar las pruebas, proponerlas? Horas, días, semanas. ¿Y en qué pocos segundos el juez en un juicio las declara pertinentes o impertinentes? Hay, por tanto, una simetría entre la posición del letrado y del juez en el juicio de admisión de los medios de prueba, que es un trámite relevante. Y el otro trámite relevante, desde la perspectiva del juez, es la construcción de la decisión judicial. Yo he entendido siempre, y así lo he expuesto varias veces, que la legitimidad del juez radica en la motivación de su decisión, no solo en la decisión que toma, sino en cómo la motiva. Y es particularmente relevante la motivación del juicio de hecho, de los hechos del concreto caso, porque tenemos que tener en cuenta que toda sentencia es siempre la respuesta que ofrece el juez a un conflicto particular de un sujeto.
y para cada sujeto su sentencia es la más importante. De ahí que sea muy importante que el juez preste particular atención a la motivación de los hechos en la sentencia. Es lo que individualiza cada caso, es lo que individualiza cada sentencia, es lo que da satisfacción al justiciable, aun en aquellos casos en que el juez no dé razón al justiciable. El justiciable puede permanecer disgustado por una decisión judicial porque no le es favorable, pero aun cuando la decisión judicial no le es favorable, sí que le gusta al justiciable que le den las razones por las cuales el juez ha desestimado su pretensión. Hay que partir de una regla general y que es bien sabida, y es que en el proceso civil rige el principio dispositivo y de aportación de parte. Son las partes quienes tienen la obligación de aportar los hechos, son las partes quienes tienen que aportar las pruebas. Este ha sido también el principio que ha adoptado nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil en los artículos 216, mal llamado de justicia rogada, y en el artículo 282, rubricado por vez primera en un Código Procesal Civil, iniciativa probatoria. Siendo cierto que la regla general es que la iniciativa de aportar las pruebas corresponde a las partes, en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 podemos recoger 4 grandes excepciones a este principio. La primera excepción sería el artículo 429, apartado primero, párrafos segundo y tercero. Este artículo, situado en la fase de la audiencia previa del juicio ordinario, permite al juez efectuar una indicación de insuficiencia probatoria, es decir, una vez que las partes han formulado oralmente sus medios de prueba, el juez puede indicar a las partes que determinados hechos pueden verse afectados por una insuficiencia probatoria, e incluso, al amparo de este artículo, puede efectuar una sugerencia de un medio de prueba que deberá ser asumida por las partes. Esta es una primera excepción. La segunda excepción sería las diligencias finales de oficio, reguladas en el artículo 435.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en la que, con un carácter muy restrictivo y en determinados supuestos, se admite que el juez pueda acordar diligencias complementarias de prueba en la fase final del juicio. Una tercera excepción sería la prueba en los procesos no dispositivos. Los procesos no dispositivos son los del libro cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, los procesos de familia, capacidad, filiación, menores. En estos procesos, y dado que subyace un interés público, el juez tiene una iniciativa probatoria ilimitada en cuanto al número y clase de pruebas que puede acordar. Esto quiere decir que, independientemente de las pruebas que propongan las partes o el Ministerio Fiscal, cuya intervención es preceptiva en estos procesos cuando hay menores, el juez, de oficio, de motu propio, puede acordar también determinadas pruebas. Y finalmente, la última manifestación para la prueba de oficio en la Ley de Enjuiciamiento Civil sería el conjunto de facultades dispersas que otorga el legislador al juez para intervenir durante la práctica de los medios de prueba. Por ejemplo, en el interrogatorio de testigos o en el interrogatorio de las partes, una vez los letrados, los abogados, han preguntado a las partes o a los testigos, el juez puede intervenir para formular aclaraciones y adiciones. Desde mi punto de vista, esta intervención judicial durante la práctica de la prueba es también una manifestación de la prueba de oficio. Son estas las 4 excepciones a la regla general que, insisto, es el principio dispositivo y de aportación de parte.
Es cierto lo que se dice en la pregunta, es decir, si usted mira los manuales de derecho procesal e incluso las monografías sobre prueba, no verá que haya ningún capítulo aparte al juicio sobre la admisión de los medios de prueba. En cambio, para mí siempre he entendido que era una fase crucial del proceso. El magistrado José Luis Seoane Spilgeber, presidente de la Audiencia Provincial de Coruña y autor de una brillante monografía en materia probatoria, dice que el juicio sobre la admisión de los medios de prueba es aquel salvoconducto que permite franquear el paso a la práctica de los medios de prueba. Por otra parte, a mí también me llamaron la atención, como he dicho anteriormente, las palabras del profesor Muñoz Sabaté cuando en su libro Fundamentos sobre Prueba Judicial Civil, LEC 1-2000, alude a la simetría entre la posición del letrado y el juez y dice textualmente: ¿se han parado ustedes a pensar la cantidad de tiempo que dedica el letrado a preparar sus pruebas y los escasos segundos en que el juez las admite o inadmite? Y el profesor Muñoz Sabaté añade: hace falta una reflexión y una pedagogía sobre el juicio de la admisión de los medios de prueba. Reflexionando estas palabras y en este manual de derecho probatorio, me animé a efectuar un capítulo entero sobre el juicio sobre la admisión de los medios de prueba, que desde mi punto de vista exige tener en cuenta varios aspectos o extremos. Primero, los presupuestos. ¿Sobre qué presupuestos opera el juicio de los medios, sobre la admisión de los medios de prueba? Primero, es necesario que haya hechos controvertidos, haya hechos discutidos sobre los cuales las partes no están de acuerdo y que las partes hayan efectuado una previa proposición de los medios de prueba. Luego hay que atender a lo que son los criterios legales sobre la admisión de los medios de prueba: la pertinencia, la utilidad, la legalidad. Hay que atender también a otros aspectos, por ejemplo, la máxima pro probatione. Encontramos en sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que en caso de duda, en caso de que el juez dude si debe admitir o denegar los medios de prueba, debe operar la máxima pro probatione, y nos dice el Tribunal Constitucional que es preferible incurrir en un exceso en la admisión de los medios de prueba que en un defecto. Ahora bien, ¿dónde está el fundamento de esta máxima? ¿Cómo opera esta máxima en la práctica forense? ¿Qué debe tener el juez en su cabeza a la hora de aplicar esta máxima? ¿Es necesario una duda? ¿Qué tipo de duda? ¿Una duda auténtica? ¿Una duda de, como no me entero de lo que está sucediendo en el caso, lo admito todo? ¿Una duda? ¿Qué tipo de duda, no? Y finalmente, el juicio de la admisión de los medios de prueba plantea una última cuestión también muy interesante, que es la renuncia a la prueba admitida. Es decir, si una vez la prueba ha sido propuesta por las partes y admitida por el juez, pongamos por caso yo he propuesto 3 testigos y el juez me los admite, ¿puedo yo renunciar a uno de ellos? Pues se utilizan los argumentos a favor y en contra de la renunciabilidad a la prueba admitida. Termina este capítulo, que es el único que lo hago en este libro, con lo que yo llamo un decálogo para la admisión de los medios de prueba, en que señalo 10 pequeñas recomendaciones que debe tener en cuenta el juez para efectuar este juicio sobre la admisión de los medios de prueba. A mí me parece que es un tema muy interesante. Le voy a aportar un dato. Hace 2 años estuve en la Universidad de Medellín y di una conferencia sobre este mismo tema. Y este verano me han vuelto a invitar a un congreso internacional de derecho probatorio y a dar una serie de conferencias en Colombia, concretamente en la Universidad de Medellín, y me han pedido que hable sobre este tema, porque es un tema que, como he dicho anteriormente, está muy poco desarrollado en manuales e incluso en monografías de derecho probatorio. A mí particularmente me interesa mucho. Se ha dicho que la prueba electrónica es la nueva frontera del derecho probatorio. Hoy en día tenemos emails, SMS, páginas web, y esto que forma parte de la vida ordinaria, de la vida profesional, de la vida doméstica,
también es una fuente de prueba que puede ser utilizada en el proceso. El ejemplo es muy sencillo. Pongamos un ejemplo. Un trabajador en una empresa que en lugar de atender a sus obligaciones laborales está utilizando continuamente el email pues para consultar los resultados del partido de fútbol o para consultar páginas web de su interés. ¿Puede eso ser motivo de despido disciplinario por parte del empresario? Es un ejemplo. Las nuevas tecnologías pues forman parte ya de nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional, y esto plantea al derecho probatorio tres retos fundamentales. Un primer reto sería cuál es la noción de documento que tenemos. En particular, si debemos mantener una concepción estricta de documento apegada a la escritura o debemos mantener, como yo defiendo, un concepto más amplio de documento, de manera que se entienda por documento cualquier objeto representativo de un hecho de interés para el proceso, independientemente de que esté en un soporte, papel, audiovisual o electrónico. Primer reto, consagrar un concepto amplio de documento en que tenga cabida tanto el documento en soporte papel tradicional como el documento electrónico. Segundo reto, ¿cómo acceden las pruebas electrónicas, cómo acceden los emails, cómo acceden los SMS, cómo acceden las páginas web al proceso? Aquí es fundamental una distinción clásica en derecho probatorio que procede de Carneluti, fue desarrollada por Sentís Melendo y ha sido seguida por toda la doctrina procesalista posterior, entre fuente y medio de prueba. La fuente es un concepto metajurídico, el medio de prueba es un concepto jurídico. La fuente es la parte, el testigo, el medio de prueba es el interrogatorio parte, el interrogatorio testigo. La fuente será el email, la página web, el SMS, y aquí debemos preguntarnos a través de cuál de los medios de prueba previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil se pueden introducir estas fuentes en el proceso. Llegaremos a la conclusión que todos los medios de prueba previstos en el artículo 299, es decir, el interrogatorio de las partes, el interrogatorio de testigos, los documentos, la prueba pericial y el reconocimiento judicial, en la modalidad que algunos llaman cibernavegación, son medios aptos para introducir las fuentes de prueba electrónicas en el proceso. Y el tercer reto sería la construcción del régimen jurídico de la prueba electrónica. Reto que sería especialmente relevante hacerlo a nivel supranacional, porque las pruebas electrónicas plantean unos desafíos que van más allá de las fronteras de cada uno de los países, ¿no? Este reto tiene particular importancia, por ejemplo, en derecho español, porque las pruebas electrónicas apenas están reguladas en 3 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que son los 382, 383 y 384. Pero es necesario construir un régimen jurídico completo de la prueba electrónica, cómo se obtiene la prueba electrónica, si en su obtención se vulneran derechos fundamentales, qué pasa, cómo se aporta al proceso, cómo se puede impugnar un email, cómo se puede valorar, etcétera, etcétera. Yo creo que estos son los 3 grandes retos que plantea la prueba electrónica al derecho probatorio, que, como he dicho anteriormente, es una de las nuevas fronteras del derecho probatorio. Es decir, cómo se impugna la autenticidad de un email, ¿no? Aquí el email puede impugnarse por su autenticidad, no pertenece a su autor, por su integridad, que ha sido manipulado, o por su ilicitud. En cualquiera de estos casos, para demostrar la autenticidad, exactitud o licitud de un email, hay que recurrir a lo que se llama la prueba pericial informática. La prueba pericial informática. Esta prueba pericial informática plantea fundamentalmente muchos problemas, pero 2 de ellos son, primero, el de la titulación. ¿Quién es un perito informático en la actualidad? ¿Un ingeniero? ¿Un matemático? ¿Un especialista en computer forense? El primer problema es la de titulación del perito informático.
Y el segundo problema es el problema que llaman los peritos informáticos del análisis pericial informático propiamente dicho, en el cual los peritos suelen recomendar que el perito informático se implique desde el primer momento en la recogida del email para que no sea manipulado o se pierda la prueba, en que el email sea recogido en el ordenador en presencia de dos testigos, a veces en presencia de un notario, o que sea depositado en un notario, y en que se conserve la cadena de custodia, es decir, que este email, desde que es recogido en el ordenador hasta que el perito verifica su análisis informático, no sea susceptible de manipulación, ¿no? Por tanto, fundamentalmente a través de una pericial informática, que es una pericial modalizada por las especiales circunstancias de la prueba electrónica. Por dos razones. La primera razón es porque los temas probatorios normalmente no suelen acceder al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo solo entra en temas de valoración de prueba cuando ésta es absurda, ilógica, irracional, y esto sucede en pocos supuestos, ¿no? Segunda razón, porque en este libro he pretendido dar respuesta a muchos de los problemas que se plantean en la práctica forense sobre los medios de prueba. Pongamos un ejemplo. ¿Qué tiene más valor en sede de prueba pericial? ¿Un dictamen que han aportado las partes por un perito por ellos designado o un perito de designación judicial? Estas cuestiones no llegan al Tribunal Supremo. Habrá que atender a la jurisprudencia menor, es decir, la jurisprudencia emanada de las audiencias provinciales, que va sentando un corpus doctrinal sobre esta y muchas cuestiones. Son cuestiones procesales, a menudo procedimentales, pero en la que es interesante tener el criterio de un órgano superior al del juez de primera instancia. De ahí que se haya prestado particular atención a la jurisprudencia menor. Por otra parte, hay que tener en cuenta que estamos ante una ley de enjuiciamiento civil del año 2000, en que ahora tenemos casi 11-12 años de vigencia, y que esta jurisprudencia menor ya empieza a ser bastante copiosa. Bien, un reto ya lo he mencionado, que era toda la regulación y construcción del régimen jurídico de la prueba electrónica. Otro reto, y nos lo recordaba hace bien poco el profesor Michel Tarufo en un seminario que tuvo lugar en la Facultad de Derecho ESADE y que aparece recogido precisamente en un número de la revista especial Cuadernos de Probática y Derecho Probatorio, publicado el pasado 25 de junio, es todo lo relativo a la llamada prueba pericial científica. Prueba pericial científica. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, que normalmente suelen tener en este y en otros temas sobre Europa una ventaja de 10 años, se ha publicado recientemente un manual que es el Reference Manual of Scientific Evidence, editado por el Federal Judicial Board, y es un manual que contiene más de 1200 citas a obras generales y trata todos los temas de las pericias científicas particulares. Este es posiblemente uno de los grandes retos del derecho probatorio. Tan es así que en nuestro Instituto de Derecho Probatorio y Probática de la Facultad de Derecho ESADE, uno de los proyectos de investigación, llamémosla estrella, que tenemos para los próximos 2 o 3 años es elaborar un tratado de pericial judicial en que se preste particular atención a las pruebas periciales específicas, tanto la prueba científica como las pruebas periciales de, llamémosle, de arquitectos, de ingenieros, de médicos, etcétera, etcétera. Será sin duda uno de los grandes retos del derecho probatorio, porque cada vez la ciencia va ampliando su dominio de conocimiento, cada vez los problemas que llegan a los juzgados son más complejos, cada vez están más tecnificados y cada vez es más importante los conocimientos que aportan los peritos. Va a ser uno de los grandes retos del derecho probatorio seguramente en la próxima década. Hay que tener en cuenta que, primero, ante todo, un previo,
El Instituto de Probática y Derecho Probatorio, la Facultad de Derecho ESADE, es un instituto joven. Es un instituto que fue creado en el año 2009, siendo entonces director general de ESADE don Carlos Losada y decano de la Facultad de Derecho don Pedro Mirosa, y básicamente debido a su impulso. Es un instituto joven, es decir, tenemos apenas 9, 10, 11, 12, 3, 4 años, pero dentro de estos 4 años hemos tenido muy claro en el Instituto de Probática que debíamos tener 3 objetivos. Uno, la docencia, dando apoyo tanto a actividades regladas dentro de los programas de la Facultad de Derecho cuanto a peticiones que nos vengan de instituciones externas. Otro, la investigación, y otro, la divulgación, ¿no? Dentro de estos 3 objetivos, docencia, investigación y divulgación, el que hemos puesto más el acento en esta fase inicial del instituto es la investigación. Hemos creado una línea de investigación en medios de prueba en el proceso civil que cuenta ya con 6 monografías, y hemos creado una línea de investigación en medios de prueba penal que cuenta con 2 volúmenes, estando el tercero previsto para finales de este año o principios del siguiente. Por tanto, hemos desarrollado una línea de investigación en prueba civil y una línea de investigación en prueba e investigación criminal. ¿Qué representa esta obra dentro de la tradición de investigación del instituto? Pues yo diría que representa un paso más. Representa un paso más en el sentido de hacer una aportación científica más al estudio de todos los temas de prueba, quizá con la pretensión o particularidad, llamémosla así, que pretende ser una obra bastante general, bastante en la línea de una síntesis o de un compendio de derecho probatorio no focalizada en un tema concreto, pero no deja de ser una aportación científica más en la tradición de investigación que ya llevamos en el Instituto de Probática y Derecho Probatorio, que, como he dicho, de los 3 objetivos, docencia, investigación y divulgación, hoy por hoy la investigación es nuestro objetivo prioritario, porque entendemos que las facultades de Derecho han de ir haciendo un tránsito de ser de unas teaching a ser una researching school, y al menos completar esta última dimensión de researching para nosotros como instituto dentro de la Facultad de Derecho ESADE es muy importante. Como director del Instituto de Probática y Derecho Probatorio tenemos 2 grandes retos. Por una parte, terminar el tercer volumen de los estudios de prueba penal, que creo que vamos a culminar este próximo mes de septiembre, pasado el verano, para su publicación, calculo, para principios del año 2013. Con esto culminamos la línea de investigación en medios de prueba y en investigación criminal y medios de prueba en el proceso penal, que ya cuenta con 2 volúmenes precedentes. Este último y tercer volumen está destinado básicamente a los medios de prueba en el proceso penal. Un segundo reto, también como director del Instituto de Probática y Derecho Probatorio, y que probablemente será el reto al cual vamos a intentar dedicar nuestras energías en los próximos 2 o 3 años, es, como he dicho anteriormente, la elaboración de un tratado sobre la pericial judicial centrado muy particularmente en las distintas pericias especiales, es decir, la pericial de arquitecto, la pericial de médico, la pericial de ingeniero, porque creo que aún nos falta, hay muchas obras sobre la prueba pericial, pero aún hay muy pocas las obras con carácter general sobre las distintas especialidades periciales. Y en este segundo reto también incidiríamos en lo que son periciales científicas, como puede ser, por ejemplo, el ADN. Estos son los 2 grandes retos que tengo como director del Instituto de Probática y Derecho Probatorio, pero también como investigador particular, es decir, cuando digo retos del Instituto de Probática y Derecho Probatorio, me refiero a retos que elaboraré con un equipo de trabajo, que serán obras colectivas, Normalmente son grupos de investigación integrados por jueces y magistrados y profesores universitarios. Y llamo que son retos del instituto porque son retos colectivos,
Y hay un reto particular individual, que es un tema de prueba que llevo estudiando pues unos meses y que siempre me ha llamado la atención. El tema se conoce en la literatura más clásica como la dosis de prueba. En la literatura anglosajona se conoce como los standards of evidence, el quantum of proof, y es el tema de qué cantidad o qué dosis de prueba es necesaria para lograr la convicción judicial. El tema de esta investigación pretende, por una parte, ver cuáles son los estándares de prueba que existen en derecho anglosajón, que como es sabido en el derecho anglosajón existen dos grandes estándares, el Beyond Any Reasonable Doubt, propio del proceso penal, y el de la Preponderance of Evidence, propio del proceso civil. Estos son los dos grandes estándares que existen en derecho anglosajón y sobre lo cual existe mucho publicado en la literatura particularmente anglosajona. Y yo voy a intentar ver cuáles son los estándares del derecho anglosajón y cuáles son sus equivalentes en derecho continental. Y aquí una primera intuición es que, así como en derecho anglosajón hablamos de estándares de prueba, porque en definitiva son las pautas que el juez da al jurado, en el derecho continental no tenemos esta expresión equivalente de estándar de prueba, sino que tenemos sistemas o reglas de valoración de la prueba, como puede ser el sistema de la íntima convicción, el sistema de las reglas de la sana crítica o el sistema de la regla de la mínima actividad probatoria propia del proceso penal. Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español ha ido desarrollando el concepto del coeficiente de elasticidad a la prueba, pues se trataría de profundizar si este concepto, coeficiente de elasticidad a la prueba, es un nuevo estándar de prueba o si, más bien, bajo un concepto, bajo una formulación, lo que se está consagrando es el subjetivismo del juez en orden a la valoración de la prueba, porque si se dice que la convicción del juez es irrelevante del número y de la cantidad de la prueba y que depende de cada caso, aunque la formulación jurisprudencial sea muy brillante, como puede ser la de coeficiente de elasticidad a la prueba, en definitiva lo que se está diciendo es que la convicción del juez es una cuestión subjetiva de cada juez.